Buenas noches, les saludamos en el día jueves ya 22 de octubre de 2020. Estamos como todos los días preparados para presentarles Hechos Emisión Estelar. Así es, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe, quédese con nosotros, tenemos las noticias nacionales e internacionales más importantes. Por cierto, lo último con respecto al debate que se realiza en los Estados Unidos, este debate presidencial, el último entre el presidente Trump y Joe Biden, así que lo invitamos a que continúe con Canal 2. Lo vamos a tener muy bien informado. ¿Qué les parece si damos inicio con nuestros titulares? Comenzamos. Hacienda pide reorientar $52 millones para atender la emergencia por COVID-19. De ese dinero, 51 millones van para el Hospital El Salvador. Gobierno hace un llamado a la población a no bajar la guardia ante el COVID-19. Por el momento se descarta una segunda ola de contagios en El Salvador. 47 casos de desplazamiento forzado durante este año. Una de las principales causas sigue siendo la inseguridad, ya le contamos. Esta noche conoceremos la historia de abuelitas vendedoras que a diario buscan ganarse el sustento con el comercio de pequeños productos. En noticias internacionales, Europa se blinda ante la segunda ola de contagios de coronavirus. Varios países impulsan de nuevo medidas restrictivas. Bien, a esta hora los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos, donde tiene lugar el último debate entre los candidatos a la presidencia de ese país. Hablamos del presidente Donald Trump, el republicano que busca la reelección, y Joe Biden, el demócrata que busca sacar a Trump de la Casa Blanca. Esta noche se está desarrollando el último debate que tiene lugar en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, y donde se están debatiendo diversos puntos, como por ejemplo, situaciones como las generadas por la pandemia, algunos temas de interés interno en los Estados Unidos, sobre economía, sobre política, sobre escándalos que pudieran afectar, las candidaturas de cada uno de los que intentan llegar a la Casa Blanca, como el presidente Trump, aquí tenemos en pantalla, quien busca la reelección, y Joe Biden, el demócrata que busca terminar con estas aspiraciones presidenciales del presidente Trump. ¿Qué dicen los sondeos? Los sondeos de aceptación en Estados Unidos dicen que Joe Biden en este momento va a la cabeza de las preferencias electorales. Sin embargo, sabemos que el sistema electoral norteamericano es extremadamente complejo. Se puede ganar el voto popular, pero perder, los votos por estados que suman una serie de puntos, y al final, por ejemplo, Hillary Clinton ganó la votación popular por más de 3 millones de votos, pero perdió a la hora de sumar los puntos por cada estado, y definitivamente ahí donde está, el punto o la trampa del sistema electoral norteamericano. Ahí tenemos parte de las imágenes de lo que está generando allá en Nashville, en Tennessee. Y los niños fueron separados de sus padres, y esto nos hazme reír del mundo, viola toda noción de quiénes somos como país. Voy a hacerle una pregunta de seguimiento. Lo hicieron ellos, nosotros cambiamos la normativa, nosotros cambiamos las políticas. Nosotros no separamos los padres de sus hijos. Las jaulas, Joe, ustedes las construyeron. Hablemos de lo que estábamos hablando. ¿Qué pasó? Los padres, tuvieron sus hijos arrebatados, separados de sus hijos, y no pueden encontrar a 500 padres y padres, y los hijos de ellos están solos, sin a dónde ir. Esto es criminal. Voy a hacerle Kristen, 10 segundos. diré lo siguiente. Bien, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy hay una modalidad nueva. El último debate fue un tanto intenso y se interrumpieron constantemente. Hoy se puede, cerrar el micrófono del que no está hablando cuando, haya una intervención. Por ejemplo, si Donald Trump está hablando y el candidato Joe Biden le quiere interrumpir, le cierran el micrófono para que pueda terminar su idea. Están hablando de diversos temas, ya decíamos, la inmigración es uno de los que seguramente se va a colar entre los puntos principales de este encuentro, que es el último previo a la elección. Recordemos que el 3 de noviembre Estados Unidos decide quién va a la Casa Blanca, quién va a ocupar la Casa Blanca y quién va a ocupar el despacho oval. Entonces, esta es una elección importante donde dicen que están en juego una cantidad de intereses a nivel de Estados Unidos y también a nivel global.
El tema de la pandemia se ha dicho también que va a pesar, porque hasta ahora pues se ha criticado al presidente Trump por el papel que ha jugado en un problema tan serio que está enfrentando la humanidad y que ha enfrentado también Estados Unidos, con más de 200,000 muertos, con millones de personas contagiadas de COVID-19. Pero vamos a tener más información más adelante sobre lo que está ocurriendo pues en este debate que tiene lugar allá en Nashville, en Tennessee. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Hoy es día jueves, lo que significa que hay sesión plenaria y este día hay intensa actividad en la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra el periodista Néstor Hernández, quien nos tiene un resumen de lo que se ha hablado hoy. Veamos. Adelante, Néstor. Gracias, compañero. Buenas noches. A esta hora desde la Asamblea Legislativa, lugar donde hubo diferentes dictámenes que fueron discutidos por los diputados acá, y uno de ellos, en este caso, en esta sesión plenaria, es el que tiene que ver con los maestros. En la misma Comisión de Educación, donde ya se aprobó en horas de la tarde que los maestros del sector público, al momento de retirarse, pueden optar por mantener los beneficios en el Instituto de Bienestar Magisterial para las diferentes atenciones de salud y no quedarse obligatoriamente con la opción del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Escuchemos a continuación declaraciones de los diputados al respecto de este dictamen aprobado y también de Pacetino, el secretario general de Bases Magisteriales. Planteamiento de los maestros, y después de revisar bastante todos los expedientes, porque hay expedientes de todos los partidos sobre ese tema, concluimos que había que darle a los maestros la libertad de decidir a dónde quieren seguir por el resto de sus vidas, después de ser jubilados. Habían adquirido un derecho, porque por más de 30 años habían cotizado al Instituto de Bienestar Magisterial, pero cuando usted iba jubilado, lo mandaban al Seguro Social. No, todo maestro retirado, o sea, todos los que ya están retirados. Y la ley abarca a todos los maestros que ya están retirados y los que estén por retirarse. Esto incluye a todos los maestros. Yo recuerdo, Bases Magisteriales presentó esta pieza de correspondencia en el año 2014, así que complacidos por un logro más. Nuestra gremial tiene años de estar en esa lucha y ahora hasta los que se habían opuesto en las administraciones pasadas pues dieron los votos para esa reforma. Se esperaba la aprobación de dos dictámenes relacionados con la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Uno de ellos para el tema de los empleados del sistema de transporte colectivo, para que se les mejoraran los beneficios laborales. Fue sometido a votación y en esta ocasión no alcanzó los votos suficientes y pasa nuevamente a estudio dentro de la comisión. Y también el caso de la propuesta para que se renovara a 5 años más el cambio de las placas a las diferentes unidades de los vehículos en El Salvador tampoco entró para la comisión. Ese es el segundo tema importante de esta comisión, así que será en los próximos días, a pesar que ya existía dictamen también, pero se va a prorrogar una semana más, al menos esta discusión. Esta es la información desde la Asamblea Legislativa. Compañeros, regreso con ustedes la señal al estudio de Noticiero Hechos. Buenas noches. Así es, también les comentamos que esta noche durante esta entrega informativa, les hablamos también de que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa a pedir una reorientación de fondos para atender la pandemia de COVID-19. Veamos a continuación de qué se trata y cuál fue el planteamiento que llevó en este caso el encargado de las finanzas públicas. Hacienda pide que más de 52 millones de dólares remanentes de un préstamo de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo sea redistribuido para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Alejandro Zelaya detalló que la petición del Ejecutivo sea destinada de la siguiente manera. Que se vuelva a la discusión y que aprueben los insumos médicos que están pendientes para el funcionamiento del Hospital El Salvador a lo que resta del año por 15 millones. 15 millones más que están asignados a la compra de medicamentos y también trajes de protección y demás materiales que utiliza nuestro personal de primera línea. Por 5 millones para el traslado de pacientes graves. Ustedes saben que hemos estado trasladando pacientes durante la emergencia desde sus casas para que puedan continuar con sus tratamientos de enfermedades crónicas. El resto es la restitución de partidas del Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué opinan los diputados de los diferentes partidos políticos respecto a esta solicitud? ¿Y cuáles son algunas de las condicionantes que podrían establecerse? Aprobar el fondo que falta, siempre y cuando sea para los mismos destinos
que se aprobaron en un inicio en ese fondo. Son Fomilenios, veteranos y los 15 millones del hospital, que fue la discusión y en la dirección que se realizaron. Analizar si continúan manteniendo solicitudes, como es el caso del Fopromid, por ejemplo, que nosotros hemos insistido que es una especie de bolsón que da la pauta para que el dinero pueda ser utilizado de manera discrecional, sin un destino claro y específico. Tanto el Frente como Arena, eso pues debilitó lo que era, principalmente se había establecido, que era 30 millones y solo le aprobaron 15. Y en el otro eran 12 que eran para los veteranos y le pusieron 52. Quitaron recursos que era destinado a que el gobierno iba a utilizar para la emergencia del COVID. Esta nueva petición de asignación de fondos ocurre en medio de las primeras discusiones por la aprobación del presupuesto general de la Nación. Los diputados de la Comisión de Hacienda decidirán la urgencia de la reorientación solicitada. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y mientras el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, brindaba las declaraciones, fue increpado por trabajadores de la Asamblea Legislativa sobre la fecha en que se va a depositar el dinero para el pago de las planillas de ese órgano de Estado, debido a que el periodo se vence esta semana. Gustaría que le digan. No, para nada. Con los medios. Respondan a los trabajadores. Respóndanos. Ministro, Bastora. Díganle que no restituyan los ingresos. Pues, no, es que no es un problema nuestro. Ellos son los diputados. Pero no se vaya porque usted dijo que me iba a atender, ministro. Si quiere... Pero ya se lo le vamos a pagar. ¿Pero cuándo? Es la pregunta, porque sigue en una situación de que no se los dice cuándo. Haciendo esfuerzo, persiguiendo la evasión, buscando buenos canales de ingresos. Bueno, que les vaya bien entonces. Que Dios les oiga. Bien, ahí teníamos escenas de lo que ocurrió durante, digamos, se retiraba el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya de la Asamblea Legislativa y los trabajadores le pedían que los atendiera. También les contamos que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nuevamente pidió a los diputados que asignen los fondos de la cooperación de Alemania, que han dado pues una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para que los mismos, o sea los 23 millones de euros, se usen para obras y atención de la emergencia generada por las lluvias, específicamente la generada por las tormentas Amanda y Cristóbal. Según el funcionario, los diputados aprobaron un dictamen que no cumple con los requerimientos de la cooperación internacional. Por tanto, hay que modificarlo. Eso dice el ministro. 0.5 millones de euros en donación y son 11 millones de euros en préstamo. Eso todavía está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación. Se dieron todas las tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, se generaron cárcavas, se cayeron puentes, incluso colapsaron diferentes viviendas y hasta la fecha no se han hecho las modificaciones pertinentes y no podemos hacer las obras de mitigación y obras que reduzcan la vulnerabilidad en diferentes lugares de nuestro país. Y es porque todavía está pendiente de las modificaciones de la Asamblea Legislativa. Y este día en la entrevista de Noticiero Hechos, diputados de Gana y Arena se enfrentaron por el presupuesto general de la Nación 2021. Que Arena y el FMLN tienen el mismo pensamiento. No, señor. ¿Cómo no? Arena y el FMLN somos partidos totalmente diferentes. No, hoy son hermanos, Margarita, hoy trabajan, viven, duermen juntos. Y eso está plenamente corroborado por sus actuaciones. Ahora también va a ser el asesor romántico de los partidos políticos, Guillermo. No, es la realidad, Margarita. Mire, ni pedido de mano hay. Lo que pasa es que usted sabe, los hechos usted ha sido de Arena, los hechos son evidentes. Los hechos son evidentes. Usted ha sido de Arena. Los hechos son evidentes. Usted ha sido de Arena. Afortunadamente hace 11 años salí de Arena. El presupuesto general de la Nación del año 2021 fue el tema central en la entrevista de Noticiero Hechos. Los invitados, Guillermo Gallegos de Gana y Margarita Escobar de Arena, no desaprovecharon la oportunidad para hacer señalamientos mutuos, mientras que el partido de La Golondrina cuestiona que Arena y el FMLN se han unido para bloquear al gobierno. El tricolor cuestiona la transparencia del presupuesto. Se han convertido el uno del otro con el FMLN. Hoy se les revierte aquello. ¿Se acuerda cuando ustedes nos decían,
votar por Gana es votar por el FMLN, pues hoy votar por Arena es votar por el FMLN. Sí, Margarita, es que están íntimamente relacionados. Mire, en los 10 años de gobierno del FMLN, el que acompañó al FMLN fue Gana. Bueno, pero en los últimos tiempos, quien acompaña al FMLN... El que votó por el endeudamiento del FMLN fue Gana. No teníamos 56 votos, no teníamos 56 votos. El que votó por los presupuestos del gobierno del FMLN fue Gana. No teníamos... Arena incluso no votó en algunos años el presupuesto. El presupuesto del próximo año, 7.453.5 millones de dólares, lleva aumentos en las carteras de educación, salud, seguridad y defensa. Sin embargo, requiere un financiamiento de 1.342.5 millones. La oposición cree que es una estrategia del Ejecutivo y que el documento fue presentado para no aprobarse, para luego responsabilizar a los partidos políticos. Afirmaciones que encontraron respuesta del partido en gobierno. De que el ministro dice que él no puede dar fe por la pandemia, de que esos números son como son presentados. Sí. Y ese es el punto. Si estos números que tenemos en el presupuesto, y es su pregunta, no pueden ser certificados por el propio ministro de Hacienda, quiere decir que las decisiones que los diputados debemos tomar de cara a la nación, pues estarían en una base muy movediza. Categóricamente decir que no va a ser a base de más impuestos que el presupuesto se va a financiar. Lo dijo el ministro, que no se van a aumentar impuestos de ninguna manera, y eso está ya registrado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Para la aprobación de este presupuesto se requieren los votos de 56 diputados, es decir que obligatoriamente el respaldo de los partidos de oposición. Pero ¿qué tan dispuestos están para dar sus votos? No lo vean como algo que es electoral. No lo vean así ustedes. Yo creo que... Tiene que estudiarlo. Usted lo aprobaría así como está, según entiendo. No, hay que estudiarlo, Margarita, hay que estudiarlo. Eso ya me da esperanza. Hay que estudiarlo. Y usted lo aprobaría con estas cifras que Tengo que terminar de estudiarlo, tengo que terminar de escuchar al ministro. A mí ya no me da esperanza con eso, Margarita. Tengo que seguir estudiando al ministro. Ahora que ya inició la discusión en la Asamblea, cada institución debe llegar a la Comisión de Hacienda a justificar sus gastos para el ejercicio fiscal del próximo año. Es de recordar que las afectaciones económicas de la pandemia han dejado estragos en El Salvador. Bueno, hay que preguntarle a la gente con quién está, con Margarita o conmigo. Eso. Entonces la gente va a tener respuesta. Un informe de Raúl Hernández. Y veteranos de guerra se concentraron en la entrada principal de la Asamblea Legislativa para pedirle a los diputados la aprobación de $30 millones. Esto para pagos de becas, pago mensual de $100 de pensión para cubrir noviembre y diciembre a 90,000 veteranos y excombatientes. Exigen a los diputados la aprobación del presupuesto general de la Nación 2021, que este sea antes de enero. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Continúe con nosotros. Son las 8:23. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con la información. Comentarles que diferentes instituciones brindaron un informe sobre desplazamiento forzado en El Salvador y las afectaciones a menores de edad. Hasta el mes de agosto de este año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contabiliza 47 casos de desplazamiento forzado, una cifra menor a la de 2019, en la que cada trimestre registraban entre 35 y 40 casos. La situación, sostienen, es preocupante, especialmente por las repercusiones que conlleva a la niñez y adolescencia. Y lo que sabemos es de que cuando un niño o una niña está obligado a abandonar con su familia su hogar, se pierde estudios, se interrumpa su desarrollo social, educativo, y eso es una afectación muy grave que se deja en una nueva generación de ciudadanos. Prácticamente ha habido un estancamiento en la protección de las personas desplazadas en esta época.
muchas de las organizaciones, instituciones encargadas de la protección de víctimas han estado enfocadas en COVID-19. Esos datos se encuentran en el informe sobre la afectación del desplazamiento interno forzado en la niñez y adolescencia, basado en 134 expedientes y orientaciones entre 2017 y 2019, en la que resaltan las principales causas de esta problemática, que en primer lugar es ocasionada por las amenazas, seguido de homicidios de familiares y extorsiones. A esta se le suma el reclutamiento forzoso por pandillas, aunque esta última en menor porcentaje. El número de afectados, según esa fuente de información, fueron 120 personas adultas que abandonaron sus lugares, más otras 50 que se pusieron en riesgo. Estamos hablando de 170 personas adultas. Fueron 201 niños y niñas, más 74 jóvenes. Implican para el Estado grandes retos. Los hallazgos y las conclusiones de este informe serán destinados para que el Estado salvadoreño pueda conocerlos, también la población en general. Es importante que conozcamos más a fondo toda esta problemática que aqueja no solamente a las personas adultas, sino que también hacia los impactos de la niñez y adolescencia salvadoreña. Estas instituciones no descartan que existan más víctimas de desplazamiento forzado, debido a que muchas personas se abstienen de denunciar por temor a represalias. Esperan que las instituciones encargadas de la seguridad puedan tomar medidas ante este fenómeno. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les comentamos que hoy se instaló la audiencia inicial contra Francisco Heriberto Portillo, tesorero de la Alcaldía de San Salvador, acusado del delito de apropiación de cuotas laborales en perjuicio de 45 trabajadores de la municipalidad por un monto superior a los $678,000. El juzgado octavo de paz decretó que el caso pase a la etapa de instrucción y el imputado pagará una fianza de $10,000. Funcionarios de gobierno invitan a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar una segunda ola de contagios por COVID-19 en el país. Esto implica uso de camas hospitalarias, reporte de enfermedades respiratorias agudas, reporte de pacientes ingresados por neumonía. También incluye el reporte que se hace analítico por parte de las llamadas del call center. Estos son algunos de los indicadores que reflejan que los casos de COVID-19 se mantienen a la baja. Sin embargo, hasta la fecha, El Salvador registra 3.422 casos activos de esta enfermedad. Una cifra aún alarmante, por lo que el ministro de Salud, Francisco Alaví, pide a la población seguir acatando todas las medidas de bioseguridad para que la curva no se eleve. Hoy estamos diciéndole a la población salvadoreña el compromiso, el autocuido, el cumplimiento de los protocolos, volvernos un ente rector en el cual a las personas cercanas, a las personas que están en contacto directo, se les haga conciencia del cumplimiento de todas las medidas necesarias. La pandemia ya ha dejado al menos 936 personas fallecidas en el país y la salud de 464 pacientes se mantiene comprometida, ya que 412 se encuentran en estado grave y 52 en estado crítico. Por otra parte, suman más de 27.900 los recuperados y ante esto, el titular de salud asegura que de momento aún no se han reportado casos de reinfección. Porque la prueba logra detectar el remanente de ADN del RNA viral y esto es importante porque de alguna manera puede llegar a pensarse que se trata de una reinfección cuando realmente todavía hay remanentes del RNA viral que se detectan por esta prueba y no se considere como tal una reinfección. La comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo que si bien están preparados para atender a los contagiados por el virus, trabajan por contener la propagación. Uno de los focos de contagios más evidentes son las unidades del transporte colectivo. Por ello, los monitoreos de las autoridades son constantes. Ningún transportista puede tener mucho más pasajeros de los que vayan sentados y en la cantidad que estaba acordada. Evitar que El Salvador llegue a un rebrote como ya se ha confirmado en otros países dependerá de la colaboración de cada persona. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos.
Haremos una breve pausa comercial, ya volvemos, no nos cambien. Gracias por continuar con nosotros con Noticiero Hechos. Le vamos a contar ahora la historia de Ana y Francisca. Ellas son dos mujeres de la tercera edad a quienes la pobreza no ha respetado y no ha tenido clemencia con ellas. Ante esta dura realidad, tienen que salir todos los días a ganarse la vida vendiendo pequeños artículos en el corazón de la ciudad. Las conoció el periodista Julio Guevara y nos cuenta más en el siguiente reportaje. La encontramos caminando a paso lento entre una multitud. Desde San Pedro Perulapán llega a pleno corazón de la capital, buscando unos cuantos dólares día a día. Pero sus fuerzas la traicionan por momentos. Y cómo no, tiene 91 años de edad, así que obligadamente tiene que sentarse en la entrada de una cafetería, a un costado de Catedral Metropolitana. No teníamos pues lo suficiente, limitadito, todo, limitado, porque como ya no ganábamos nada. Su nombre es Ana Raimundo, y explica lo duro que fueron los meses en cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por diversas razones de la vida, esta abuelita aún tiene que trabajar. Lógico, no es nada fácil, pero dice que no queda de otra. Así que decidió vender canastas, a pesar del cansancio que la agobia. Su rostro lo deja en evidencia. Hay días buenos, regulares y malos, pero le agradece al Todopoderoso, porque para la comida siempre sale. Vendo mis 15 y en veces vendo mis 10 y en veces no vendo nada. ¿Sí? Pero de esos 15 o 10, ¿cuánto le quedan a usted? De eso me quedan a mí como, tengo que comprar el pan, los huevitos y ya me quedan como unos 5 pesos quizás. Pero no es la única historia. Otras personas de la tercera edad también han salido obligadamente a rebuscarse. Lo comprobamos bajo este semáforo a un costado del Parque Libertad, siempre en San Salvador. Francisca Arriaza, de 81 años, aprovecha el paso de automovilistas para ofrecer su venta: dulces, chicles y colas para cabello. En horas pico, dice tener suerte. Esta mañana vendió $2 y está feliz. Salió a trabajar hace algunos días. También relata que la pandemia la golpeó fuerte, pero fuerte, al punto que pasó unos días en depresión, porque no tenía cómo generar ingresos. Y estuve encerrada aguantando ahí, desesperada. ¿Por qué no te van a gustar? Que yo no hallaba cómo hacer ya. Deseaba tener alas para volar. Yo no aguantaba ya estar ahí toda encerrada. Con ganas de llorar me daba nomás. Francisca está sola. Sus familiares la abandonaron. Prácticamente quedó en la calle. Pero un buen samaritano le prestó una habitación y ahí pasa las noches. Trabaja para que sus alimentos nunca le falten. Y también para sus medicinas, porque lamenta padecer varias enfermedades. Y así, con su ventecita, pues ya tiene para comprar la corita de café, la librita de azúcar, la cora de tortilla, el quesito, la cora de quesito. Salvadoreñas de la tercera edad, que según la lógica ya no tendrían que trabajar, pero otro destino les tocó. Así pasan los días. Viven de lo poco que logran ganar y de pequeños detalles que buenas personas tienen con ellas. Los años ya les pasan factura, pero aún así deben enfrentar con lucha sus necesidades. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Historias que de verdad tocan el corazón
Dos abuelitas que por la edad tendrían que estar descansando en sus hogares, pero lamentablemente no es así porque el destino no les sonrió. Sabemos el buen corazón también de nuestros televidentes, por eso queremos compartir los siguientes números telefónicos por si alguien de los que nos está viendo desea cambiar la situación de estas personas. En el caso de Ana Raimundo se puede contactar al número telefónico 7392-3138, se los repito, 7392-3138, mientras que Ana Francisca Arriaza responde al número telefónico 79290716. Ahí los estamos viendo en pantalla para aquel que desea ayudar y cambiar la situación de estas dos abuelitas. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a conversar con un periodista que está en Estados Unidos. Hablamos de Jorge Agobián, periodista de La Voz de América, para que nos hable sobre el debate que tiene lugar hoy en Nashville, allá en Tennessee, para hablar cuáles han sido los puntos fuertes de este cara a cara entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Con eso volvemos. Cuando comenzábamos este informativo les mostrábamos las imágenes del debate que tiene lugar en Nashville, en Tennessee, entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el último cara a cara de los dos aspirantes a llegar a la Casa Blanca. A esta hora tenemos ya con nosotros al periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, para que nos hable de los puntos principales de este debate y también qué esperaba la opinión pública de Estados Unidos de este último cara a cara previo a la elección del próximo 3 de noviembre. Jorge, buenas noches. ¿Cuáles consideras tú que han sido los puntos principales de este encuentro entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos? Muy buenas noches. Concluyen estos 90 minutos de debate entre Joe Biden y Donald Trump y quedan todavía 12 días por delante hacia las elecciones presidenciales. Entre los puntos principales, vamos a comenzar hablando de algunos que tocaron que pueden ser de interés para nuestra región, para Latinoamérica. Claro. Hablaron del tema de la inmigración. Donald Trump aseguró que la frontera es más fuerte ahora por el muro que se está construyendo bajo su administración. Le consultó la moderadora sobre los 554 niños que se han denunciado fueron separados de sus padres al llegar a la frontera y aún permanecen desaparecidos. El presidente Donald Trump respondió a esta pregunta que estos niños fueron traídos a la frontera por coyotes y criminales y no por sus padres. La respuesta del contrincante demócrata Joe Biden a esto es que es algo criminal, que los niños llegaron a Estados Unidos con sus padres y fueron de manera abrupta separados de ellos en la frontera y que además es una política cruel y criminal, como lo dije anteriormente. Además, claro, el presidente Donald Trump se refirió a la modalidad del catch and release al llegar a la frontera. Eso quiere decir que las personas que llegan a la frontera son detenidas, pero se les permite ingresar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que su administración acabó con eso porque es un desastre. Biden se mostró a favor de una inmigración más humana, algo que ha hablado en los últimos meses de su campaña y desde que comenzó su nominación como candidato demócrata a la presidencia. Ahora sí, pasemos a los temas de interés nacional aquí en Estados Unidos. Claro. El primer tema de la noche fue el coronavirus. En ese tema se quedaron al menos varios minutos. El presidente Donald Trump dijo que él no es el culpable de que el coronavirus esté en Estados Unidos, que la culpa es de China por este virus o esta pandemia. Dijo además que incluso líderes del mundo lo han llamado para felicitarlo por lo que considera él su buena gestión en esta pandemia. Por supuesto, la respuesta de Biden fue contundente contra el mandatario, asegurando que es un desastre, que Donald Trump, según Biden, no tiene un plan para liderar esta crisis sanitaria en el país. Trump habló de la posibilidad de una vacuna antes de que finalice el año y dijo que todo está listo para cuando esa vacuna esté disponible, poder repartirla en Estados Unidos. Biden, por su parte, dijo que este podría ser el invierno más cruel y mortal de Estados Unidos con esta pandemia. Trump dijo que no piensa que eso vaya a ocurrir. Por una parte, Biden dijo que si llegara a ser presidente haría un mandato nacional para que todo el mundo pueda usar máscara y que sea obligatorio, además de otras medidas. Trump dijo que Biden lo que quiere es encerrar a las personas
y que él más bien quiere abrir el país porque este es el país más fuerte del mundo y la economía más fuerte del mundo. Esos fueron los temas principales. Ahora, también hablaron sobre lo que es la polémica en este momento en Estados Unidos, en el tema político, y es que hay una investigación contra el hijo de Joe Biden y contra Biden por unos supuestos documentos, unos supuestos correos electrónicos que han sido encontrados y que según estos documentos pues tendrían relación con Rusia y con Ucrania. Incluso cuando Biden era vicepresidente, el presidente Trump le pidió una explicación a Biden sobre esto y Biden respondió que nunca ha tomado ni un centavo de ningún gobierno extranjero. Más bien le pidió al presidente Donald Trump que dejara de hablar de corrupción y que mostrara sus declaraciones de impuestos, asegurando que el mandatario, según Biden, hace negocios con China. Más o menos estos fueron los temas que, en resumen, podemos decir, manejaron esta noche, una noche en la que no hubo interrupciones como en la primera jornada, una jornada totalmente diferente desde aquí, desde Nashville, y como te decía al principio, 12 días para las elecciones, serán los estadounidenses quienes decidan quién es el próximo presidente de Estados Unidos, si Donald Trump continúa o si Biden y llega a la Casa Blanca. Muy bien, gracias Jorge por el reporte y por darnos ese panorama completo de lo que ha sido este último debate previo a la elección en Estados Unidos. Gracias por estar en contacto con nosotros y traernos esta información. Que pase buenas noches. Igualmente, a ti y a toda la audiencia. Bien, y con eso nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero le pedimos siga con nosotros, somos Noticiero Hechos. Media Europa se blinda ante la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Los detalles de esta y otras informaciones del mundo en el siguiente resumen. Los responsables europeos intentan encontrar la manera de frenar el avance de la pandemia que ya dejó más de 256,000 muertos en el continente. En 24 horas, Alemania ya superó las 11,000 nuevas infecciones y la situación fue calificada de muy grave. En tanto, las calles de Irlanda lucen desiertas. Es el primer país europeo en decretar un segundo confinamiento general. En Lombardía, al norte de Italia, entra en vigor este jueves un toque de queda de 3 semanas, una medida similar que está en vigor en las principales ciudades francesas, donde será ampliado el sábado a una gran parte del territorio y afectará a 46 millones de personas. Y en España se agrava la pandemia, por lo que fueron impuestas nuevas restricciones con el cierre parcial de una decena de ciudades y algunas regiones. Las campañas para aprobar y rechazar el cambio constitucional que decidirán los chilenos el domingo cierran este jueves en Santiago, tras unos meses marcados por la pandemia y protestas violentas. A días de la consulta considerada la más importante desde la recuperación de la democracia en 1990, una encuesta revela que el 74% apoya la opción apruebo y el 17% opta por el rechazo. De ganar la aprobación, se abre un periodo electoral de 2 años y el voto para ratificar la nueva Carta Magna será obligatorio. El expresidente boliviano Evo Morales pidió la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a quien llevará a la Corte Penal Internacional por un informe publicado por dicho organismo en el que denunciaban irregularidades en las elecciones de Bolivia del año pasado. Morales afirmó que tanto Almagro como su equipo, entre ellos el ex canciller de Costa Rica, Manuel González, deben ser procesados. Llegamos al final de esta entrega informativa. Agradecemos su sintonía y les esperamos mañana viernes. Que descansen.